Amigos del Mapa Geopolítico, sean bienvenidos. Feliz domingo para todos. Hoy es 16 de marzo, día 1107 desde el inicio de las operaciones militares rusas en Ucrania. Quiero comenzar con este video sobre la movilización de Ucrania. Así está esta movilización todavía en Ucrania. Policía, miren allí cómo personal de movilización ucraniano pues se lanza por la fuerza y a los golpes, prácticamente capturando a un nuevo integrante para las Fuerzas Armadas de Ucrania luego de los éxitos en la región de Kursk, donde se están retirando actualmente y están siendo rodeadas y destruidas los restos de las formaciones ucranianas en Kursk. Imaginémonos por un momento con qué moral pueden llegar estas personas capturadas de esa forma a las Fuerzas Armadas ucranianas o al entrenamiento de las Fuerzas Armadas ucranianas. Bueno, vamos a revisar qué tenemos en materia geopolítica, porque hemos visto en las últimas horas, leído en las últimas horas algunas declaraciones de los funcionarios que están pues adscritos por la figura presidencial tanto de Estados Unidos como de Rusia para las negociaciones. Vamos a revisar en primer término las declaraciones del asistente del presidente ruso Yuri Ushakov, quien dijo que el alto al fuego es un intento de dar tiempo a las Fuerzas Armadas de Ucrania para rearmarse. Lo percibimos como un intento de dar un respiro a las fuerzas ucranianas que actualmente atraviesan momentos difíciles, y en esta situación podemos percibir el alto al fuego como una especie de intento de dar tiempo para rearmarse y reagruparse al ejército ucraniano. Y esta es la opinión de todo el chat acá en Mapa Geopolítico. Todos nuestros suscriptores a lo largo de estos días en que se conoció esta iniciativa ucraniana y estadounidense en la reunión en Jeddah, pues hablaron de una pausa en el conflicto de unos 30 días, cosa que Rusia, creemos, definitivamente no está de acuerdo. Anteriormente, Putin confirmó la disposición de Rusia a un alto al fuego, pero con una serie de condiciones que deberían conducirnos a una paz de 30 días, o un cese al fuego temporal de 30 días, sino una paz a largo plazo. Al mismo tiempo, pidió evitar la creación de una situación en la que Ucrania pudiera recuperar su fuerza aprovechando ese alto al fuego. Hay muchas condiciones, ya nosotros lo hemos nombrado, el presidente Putin ha sido muy claro sobre esto. ¿Qué pasará con estos puertos en el área de Odessa donde entra material militar de Occidente a Ucrania, también en Nikolaev? ¿Qué pasará con las regiones? Rusia está pidiendo que se reconozcan las regiones, tanto Lugansk, Donetsk, Zaporizhia y Kherson, el retiro completo de las Fuerzas Armadas de Ucrania de la región de Kursk y el establecimiento de una línea de amortiguamiento entre o hacia las regiones rusas. Lo ha pedido claramente, son líneas del presidente ruso Vladimir Putin. Tenemos más declaraciones también de Steven Witkoff, quien dijo lo siguiente. El representante estadounidense dijo que discutió con Donald Trump los resultados de su visita a Rusia y que el presidente estadounidense espera que el conflicto se resuelva en unas semanas. La solución del conflicto ucraniano implicará algún tipo de renuncia territorial por parte de Kiev a cambio de futuras garantías de seguridad, que es lo que ha estado pidiendo Zelensky. Bueno, a cambio de eso, pues tendrá Ucrania que ceder algunos territorios, informó la Casa Blanca. La administración Trump también señaló que la membresía en Ucrania, esto lo dijimos en declaraciones del secretario general Mark Rutte el día de ayer, dijo que la membresía de Ucrania en la OTAN es poco probable, y esta posición es compartida no solo por Estados Unidos, sino también por otros miembros de la alianza. En el marco del diálogo sobre el conflicto ucraniano se está discutiendo, y esto es importante, un posible acuerdo sobre el Mar Negro, o sea, lo que dijimos, los accesos a los puertos, afirmó Steven Witkoff. El representante especial de Trump también mencionó que Estados Unidos quiere resolver el problema de la central nuclear, específicamente debería estar hablando de la central nuclear de Zaporizhia, que suministra energía
a Ucrania. Y bueno, es parte de las declaraciones de funcionarios rusos y funcionarios estadounidenses sobre esta visita que hizo Wynkoff el día jueves y que lo recibió en el Kremlin el presidente ruso Vladimir Putin. Bueno, tenemos declaraciones del gallo francés, el presidente Emmanuel Macron, quien dijo que los países europeos pueden enviar sus tropas a Ucrania sin el consentimiento de Rusia. Macron lo dijo en una entrevista al periódico Le Parisien. Ucrania es un país soberano. Bueno, allí podemos diferir un poco si Ucrania es un país soberano o no, pero eso es otra discusión. Si Ucrania pide la presencia de tropas aliadas en su territorio, dice Macron, no le corresponde a Rusia decidir si las acepta o no. También señaló que Francia podría enviar a Kiev lotes adicionales de cazas Mirage 2000 si llega a un acuerdo con los países que lo tienen en su servicio. Esto lo dijo Emmanuel Macron y allí vemos una foto bastante referencial. Amigos, vámonos a comenzar hoy para que cambiemos un poco el recorrido en la región rusa de Kursk, porque tenemos nuevos e importantes avances de las tropas rusas el día de hoy. Vamos a revisar esto hacia la zona de Gogolevka. Gogolevka es uno de los 4 territorios que hasta ayer estaban bajo control del ejército ucraniano. Bueno, fue capturado por la tropa rusa. De hecho, los rusos llegaron ya muy cerca de esta zona de control ya que separa las dos fronteras ruso-ucraniana. Acá tenemos este puesto de control que fue lo primero que capturó el ejército ucraniano por allá por el 6 de agosto del 2024. En total, mire, y los rusos avanzaron a través de esta línea de la carretera R200 y esta carretera que nos lleva hacia Olesnaya. Nosotros dijimos hace unos días atrás que los rusos estaban avanzando hacia la frontera y también en esta dirección hacia Olesnaya. Esto se confirma ya en la tarde del día de ayer y bueno, tenemos un avance, atención, de 12.2 en kilómetros cuadrados. También los rusos recuperando todas estas áreas forestales, limpiándolo, porque toda esta zona había sido minada por el ejército ucraniano. Y bueno, allí tenemos este avance que lo confirman otras fuentes, 12.2 kilómetros cuadrados. Y acá tenemos otras fuentes, en este caso el Comité Z también confirma estos avances del ejército ruso en el área de Gogolevka y también en zonas adyacentes a Gogolevka, zonas forestales al norte y al sur. Acá tenemos la bandera de captura de Gogolevka, amigos míos. Bueno, tenemos también avances del ejército ruso en el área sur. Vamos a revisar los avances en primer término el día de hoy. Hacia Gevo, los rusos avanzaron a través del río Pesel. Acá claramente se ven las riberas del río Pesel. Bueno, en estas zonas forestales avanzaron los rusos en el área de Gevo. Los DRG rusos llegaron a las plantaciones forestales al sureste de Gevo, cerca de las orillas del río Pesel. La pérdida, atención con esto, mire, la pérdida de Gebor creará serios problemas para las tropas ucranianas que abrirá el camino a las unidades rusas hacia la zona de Miropilia, que es esta área al sur de Gevo y Gornaya, es el territorio ucraniano. Si ocupan esta zona de Gevo los rusos, bueno, las Fuerzas Armadas de Ucrania perderán la capacidad de disparar a la ruta de suministro desde Boskoy Soldaske hasta Suja. ¿Qué estamos diciendo acá? Mire, la ruta de suministro del ejército ruso es esta. Mire, toda esta área es la ruta de suministro. Acá tenemos el área de Bolsoy Soldaske que mencionamos en el reporte y acá tenemos, ya todos sabemos, la ciudad de Suja. Esta es la principal ruta de suministro del ejército ruso hacia esta guarnición en la región de Suja. Y bueno, ya los soldados ucranianos, al perder esta área, bueno, ya no podrían disparar con artillería hacia esa ruta de suministro, les quedaría esencialmente lejos, ¿ok? Bueno, acá tenemos un avance en esta zona, a ver, sureste de Gevo de 1.1 en kilómetros cuadrados y los 12.2 estaríamos hablando de 13.3 kilómetros cuadrados. Pero adicional a esto, en el área de Novenke, hacia el sur de Sverdlikovo, los rusos avanzaron en el flanco este de esta localidad de Novenke, ocuparon allí las plantaciones forestales, casi 2 kilómetros, 1.9 kilómetros cuadrados en el área de Novenke. Son los avances del día de hoy en el área de la región rusa de Kursk. En total, mire, en total, déjenme buscar acá la información que tengo sobre los kilómetros que aún quedan bajo control del ejército ucraniano en Kursk.
En total, estamos hablando que a los ucranianos les quedan bajo su control total al menos unos 67, quizás poco menos de 67 kilómetros al día de hoy, domingo 16 de marzo. Acá pues estamos hablando de todo este territorio de la zona de Gebo. Acá tenemos Gebo, Gornal y la zona de Olesnaya, que básicamente, y lo hemos dicho, el corredor. Por acá están saliendo las unidades o los restos de las unidades ucranianas hacia el territorio de Yunakivka y Yablunovka y el área forestal de Sadki. De hecho, en esta zona, mire, en esta zona al suroeste de la ciudad de Suja o al sur de Gogolevka hay información, y de esto quizás se estaba refiriendo el presidente norteamericano Trump sobre el perdón a las unidades ucranianas rodeadas en el territorio ruso. Fíjense esta información, esto lo informan fuentes prorrusas de la clandestinidad. Fíjense lo que dicen: en el cerco, en la región de Kursk, hay unos 30 oficiales de la OTAN que estaban a cargo de comandar a las tropas sobre el terreno, así como de recibir los datos de inteligencia de los satélites de la OTAN y de ajustar los ataques en lo profundo del territorio ruso. Podrían estar rodeadas en esta área que vemos acá donde está la notificación, y quizás es por esto que el presidente norteamericano citó eso en sus redes sociales, a lo cual el presidente ruso también respondió: tendría que haber una rendición formal del ejército o del Ministerio de Defensa ucraniano para no atacar esas tropas y que depongan sus armas. Otra fuente prorrusa también indicaba esto que tenemos acá. Mire, al suroeste de Suja, las Fuerzas Armadas de Ucrania, compuestas por más de 100 militares, están rodeados. Allí podrían estar estos militares, estos oficiales, estos 30 oficiales de la OTAN. Información que estamos manejando y que queremos compartir con ustedes. Bueno, tenemos más información. Vamos a revisar videos en la zona de Suja. Veamos, Aktia Ludinov presentó y otorgó un reconocimiento al comandante responsable de la operación Potop. Allí tienen las imágenes de Aktia Ludinov con este comandante del grupo de reconocimiento de las fuerzas especiales Akhmat. Fue el primero en liderar el grupo a lo largo del famoso conducto hacia Suja y saltó sobre las fortalezas ucranianas. Bueno, allí está su rostro para todo el mundo. No tenemos el nombre completo, pero bueno, allí sabemos que Aktia Ludinov fue quien entrenó a este comandante que lideró la operación Potok sobre ese túnel hacia Suja, ¿ok? Bueno, seguimos. Vamos a revisar qué nos dijo el Ministerio de Defensa ruso el día de hoy sobre las pérdidas solo en esta semana entre abatidos y heridos. Habló de 2.040 soldados abatidos o heridos, 30 personas se rindieron, 7 tanques fueron destruidos, 19 vehículos de combate de infantería, 24 vehículos blindados de transporte de personal, 55 vehículos de combate, 96 vehículos, 30 piezas de artillería y 2 cañones autopropulsados Paladín, además de 7 morteros y un lanzador de misiles de defensa aérea Buk M1. Nosotros presentamos ese video. Y 37 puestos de mando de drones y 5 almacenes fueron destruidos solo en una semana en este frente en Kursk. Además tenemos más trofeos de los militares del ejército ruso que, bueno, van recogiendo a lo largo del avance hacia la región de Sumy. Allí tenemos como vemos 3 vehículos militares ya están en un hangar ruso guardados, estacionados, y además tenemos la foto de un blindado de infantería estadounidense Bradley en muy buen estado. Quedó ese vehículo blindado de infantería Bradley norteamericano que, bueno, los rusos están recogiendo toda esa chatarra seguramente para mostrarla en alguna exposición en Moscú. Seguimos, veamos qué más información. Tenemos un video en esta área donde las Fuerzas Armadas ucranianas, realmente son 3 videos, están ya armando corredores con mallas antidrones, calles completas están armando los militares ucranianos con estas mallas supuestamente antidrones. Estas estructuras están destinadas a proteger el movimiento de equipos y columnas de suministro de los drones kamikaze que vuelan por doquier en esta área, ¿no? Y los vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento
ruso. Es obvio que estos corredores antidrones son una solución temporal que no pueden bloquear completamente la amenaza, pero al mismo tiempo sí la reducen varias veces, ¿ok? Eso es lo que están construyendo los militares ucranianos ya en el área de Sumy, donde ya hay evacuaciones forzosas en dos municipios, tanto Yablunovka, toda esta área de Yunakivka, Yablunovka, Lognia, Bilovody, Volodaji, y el área de Miropilia también está siendo evacuada por la fuerza. Tenemos otra información sobre este frente al sur de Gevo. Esta situación operativa ucraniana al sur es bastante difícil para las tropas de las Fuerzas Armadas de Ucrania después de los ataques masivos con drones rusos y la destrucción del puente que ya nosotros nombramos. Este puente, creo que si abrimos el mapa podemos verlo. Vamos a revisar si lo ubicamos. Creo que lo tenemos acá. A ver, este puente que vemos acá, luego de esta destrucción de este puente, seguramente esta zona se convertirá en una tarea difícil para mantener estas posiciones del ejército ucraniano hacia la zona de Miropilia. Bueno, esto es básicamente lo que ha sucedido en la región rusa de Kursk, la zona de Gogolevka, bajo control del ejército ruso completamente. Vámonos a Kherson porque tenemos un video que quería compartir con ustedes. Hay actividad de drones, hay actividad de artillería, hay actividad de la aviación rusa en esta zona. Nos vamos hasta la zona de Burhumka y si abrimos el mapa al norte de esta localidad, tenemos acá una serie de depósitos que tenemos acá, estas dos áreas. Allí estaban estacionados militares ucranianos, hay un despliegue de personal en esa área y un depósito de municiones. Allí vemos hasta 4 rondas de bombas FAK llegaron a ese objetivo y bueno, la destrucción total de esos almacenes en el área de Burhumka en la región de Kherson. Nos vamos hasta la zona de Zaporizhia, tenemos más información y miren lo que decíamos el día de ayer sobre la posible liberación y del avance del ejército ruso hacia la zona de Stepove. Vamos a esperar que abra bien el mapa, acá lo tenemos, mire, del avance de las tropas rusas hacia Stepove. Lo decíamos ayer que no podíamos confirmar esa fuente. Bueno, hoy se confirmó lo que decíamos, pero en este extremo entre Stepove y Mali Chervaki, cortando físicamente esta carretera, ¿ok? Esta carretera que nos lleva de Stepove a Mali Chervaki fue cortada en este punto por los rusos. Acá tenemos un avance, esto es una información que nos llegaba ya a última hora de 3.08 kilómetros cuadrados. Acá, como nos dice nuestro reporte, ayer en nuestro informe indicamos una información no confirmada sobre el avance de las tropas rusas sobre Stepove. Se ha confirmado esta, pero el avance ruso llegó cortando esta carretera que hemos mencionado. 3.08 en kilómetros cuadrados. Otras fuentes prorrusas también indicaban este avance. En este caso, el Digen.ru confirmaba este avance ya a última hora. También en la zona de Mali Chervaki y Chervaki, los rusos ya han entrado a la primera calle, esta calle que vemos acá en Mali Chervaki, ya allí están los rusos y también entraron ya a las afueras de Chervaki. Acá tenemos un avance en total de 2.2 kilómetros cuadrados. Se ha confirmado la entrada de los grupos de reconocimiento del ejército ruso en esta área del frente. Tenemos acá, a ver, imágenes de otras fuentes prorrusas que confirman el avance del ejército ruso en esta carretera, en esta primera calle de Mali Chervaki, ¿ok? Tenemos además videos en la zona de Chervaki. Vamos a abrir el mapa porque creo que tenemos, a ver, la posición exacta en esta casa bastante grande que vemos allí. Allí en esa casa llegó un misil guiado ruso. Allí tienen las imágenes del recorrido de este misil hacia esa casa donde estaban desplegados grupos ucranianos y bueno, allí vemos cómo prácticamente el misil entra por la puerta principal de esa casa en Chervaki, donde están avanzando las fuerzas rusas. Como les dije ayer, este movimiento en el lado oeste de Orehov, acá tenemos la zona de la ciudad de Orehov, una ciudad bastante importante en la línea o hacia la línea de contacto en Zaporizhia. Parece que las fuerzas armadas rusas intentan por esta zona tratar de cortar los suministros del ejército ucraniano al norte de Orehov a través de esta calle
que viene desde el norte, desde la ciudad de Zaporizhia hacia la ciudad de Orehov. Quizás esta sea el plan de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Bueno, vamos a avanzar rápidamente, no tenemos nada en el área del sur de Donetsk, tampoco tenemos nada en el área de Kurajovo, pero cerca de allí, cerca de Yasenove, cerca de Bogdanivka, al sur, tenemos un video y allí lo estamos viendo. Drones rusos destruyen un tanque ucraniano T-80. Vemos imágenes como un primer dron demuestra la habilidad del operador de drones FPV ruso y bueno, busca el mejor sitio para golpear con el dron y bueno, lo golpea allí en el sitio de la torreta, debajo de la torreta. Posteriormente vemos otro dron que nos muestra ya el tanque en llamas y pues no hace falta otro golpe. Vemos el tanque completamente en llamas. Eso sucedió en esta área sur de Bogdanovka, al sur de Zaporizhia y Srivne. ¿Ok? Bueno, seguimos. Vamos a ver qué tenemos en el área de Pokrovsk. No tenemos información en las últimas horas. Hay combates en el área de Shevchenko. Se confirmaba que los rusos recuperaron esas áreas al sur de Shevchenko, también en Uspenovka. Y bueno, hasta ahora no tenemos movimiento en el mapa. Quiero compartir con ustedes un video. Vamos a revisar. No tenemos el sitio exacto donde ocurrió, pero allí vemos cómo el reconocimiento aéreo ruso descubrió una posición de mortero ucraniano y vemos cómo los dos militares ucranianos pues disparan, lanzan la munición al mortero, bueno, y se produce el disparo, ¿no? Posteriormente, bueno, los kamikaze rusos pues fueron lanzados por los operadores de drones rusos y bueno, destruyeron en primer término el refugio, la madriguera ucraniana voló, fue socavada completamente y luego otro dron buscó la posición del mortero y bueno, hizo el impacto contra este mortero que estaba camuflado y bueno, las dos posiciones fueron destruidas por los drones FPV del ejército ruso. De Pokrovsk y Mirnojar nos vamos un poco más hacia el este, hacia la zona de Vozditsenka, nos vamos hacia la zona de Tarasovka, perdón, y bueno, allí vemos un video como un dron ruso, allí ven el dron ruso terrestre, 4 ruedas, y bueno, llega hasta una zona que ya había sido previamente vista por el reconocimiento ruso, donde estaban los militares ucranianos, incluso uno hasta fumando, se ve allí el militar ucraniano. Allí participó el destacamento Tormenta del Regimiento de Fusileros Motorizados número 33. Enviaron esta plataforma robótica que, bueno, fue guiándose allí a través de este dron ruso de reconocimiento, lo fue guiando. Y bueno, esta plataforma robótica llevaba, creo que se ven allí 2 minas antitanque y bueno, entró prácticamente por la puerta de ese sótano y bueno, allí se produjo la explosión. No sabemos las consecuencias totales de ese ataque del ejército ruso con ese dron terrestre. En el área de la ciudad de Torens o de Serkinsk no tenemos información de nuevos avances del ejército ruso o del ejército ucraniano. Lo que sí nos llega información de que los rusos están transfiriendo reservas a esta zona. Nos vamos hasta Osaniarovka, veamos si tenemos algún nuevo movimiento. No tenemos movimientos. Los rusos, recordemos que en los últimos días lograron ocupar áreas en esta zona cerca del canal Seversky Donetsk y ayer en esta otra zona lograron recuperar algunas posiciones de trincheras el ejército ruso en esa zona del frente. En el área de Chazov Yar tampoco tenemos evidencia. Queremos compartir con ustedes algunas informaciones que nos llegan. Recordemos que en el ataque hacia Moscú vimos como drones que eran análogos de los drones kamikaze rusos Geran 2. Bueno, acá tenemos, mire, lo que nos muestran las redes sociales ucranianas. Recursos ucranianos publicaron imágenes del uso de una arma, de un dron de ataque del ejército ucraniano. Este dron ha sido designado con el nombre de Zed. Tiene un diseño similar a las municiones merodeadoras Geranios utilizadas por las Fuerzas Armadas rusas. A pesar de la similitud de este diseño con el Geran 2, el producto ucraniano Zed es significativamente más pequeño en tamaño, lo que permite a las tropas ucranianas llevarlo manualmente y usarlo en los ataques tácticos a distancias cortas, es decir,
decir, en la línea de contacto. Según la parte ucraniana, este dron funciona eventualmente con un motor eléctrico, lo que reduce la probabilidad de su detección por ruido o radiación térmica. También está previsto equipar este dron con un receptor GPS protegido por una antena CRPA de 8 canales. Pero adicionalmente también queremos compartir la información del lanzamiento de un dron ruso Geran 2. Fíjense el tamaño, mucho más grande este dron ruso Geran 2, lanzado desde una camioneta en movimiento. Y bueno, también vemos allí el video de las llegadas de estos drones kamikaze rusos Geran 2. A ver, nos vamos hasta la zona de la ciudad de Sivers. Tenemos información de un nuevo avance en las alturas al norte de Vernokanyansk. En esta área los rusos siguen avanzando en estas zonas al norte. Son zonas tácticas muy importantes porque son zonas elevadas, lo que da una ventaja a las fuerzas rusas para atacar posteriormente a la zona central de Vernokanyansk y posteriormente lanzar ataques hacia la zona de Sivers. Ok, tenemos un avance en esta zona de frente de 0.77 en kilómetros cuadrados, y las imágenes que estamos viendo allí corresponde a los ataques de los drones ucranianos a las unidades de fusileros motorizados del ejército ruso en motos, en cuatrimotos. Se movían los rusos exactamente en este punto, se movieron los rusos en esas cuatrimotos. El video no podemos presentarlo completo porque nos muestra cómo los ucranianos impactaron una de estas cuatrimotos rusas. Bueno, repito, un avance de 0.77 en kilómetros cuadrados, pero hay algo adicional acá a este avance, que los rusos ya están atacando con drones de fibra óptica la ciudad de Sivers. Atención, la logística ucraniana está siendo ya golpeada en esta zona, cosa que no había pasado antes. Acá tenemos dos videos, uno en esta zona y el otro en este punto. Allí veremos cómo los drones de fibra óptica rusos ya están atacando varias, en este caso dos camionetas del ejército ucraniano, que posiblemente son las que usan para trasladar equipamiento y logística hacia la ciudad de Sivers. Bueno, interesante, ya los rusos llegan con los drones FPV. Recordemos la importancia de estos drones rusos FPV contra la logística ucraniana en Kursk. Nos vamos hasta el frente de Krasny Liman, hacia la zona de Novolyubovka. Acá tenemos la capturada Novolyubovka. Los rusos logran tener algunos movimientos tácticos al norte de esta localidad, ocupando algunas áreas forestales, algunos cinturones forestales. Acá ocuparon un área de 0.23 kilómetros cuadrados, y en el área de Nelsky, en esta zona de Nelsky, Salka, Surapka, los rusos también están avanzando en las áreas forestales hacia la frontera, mire, hacia la frontera entre la región de Lugansk y Donetsk. Ok, acá tenemos un avance en esta zona del frente. Siguen sumando los kilómetros el día de hoy, 0.77 en kilómetros cuadrados. Así que seguimos con los avances del día de hoy. Dejamos la zona de Krasny Liman, en el área de Pichane. No tenemos información de nuevos avances. Nos vamos hacia el norte de la región de Kupiansk, luego de la captura por parte de las tropas ucranianas, o la recaptura en todo caso, de Fijolovka. Los rusos siguen cruzando el río Oskol al norte de Novominsk y Fijolovka. Ayer presentamos varios avances, hoy también presentamos avances. Los rusos ya están muy cerca de esta pequeña localidad de Krasny Perchev. Acá tenemos un avance, mire, para que veamos. Ayer presentamos este avance sobre la zona del río Oskolia al norte de Petrovka, y bueno, los rusos se han trasladado ya muy cerca de la localidad de Krasny Perchev. Acá tenemos un avance de 2.9 en kilómetro cuadrado, y los rusos, como dice el reporte, siguen ampliando esta cabeza de puente, en este caso ahora hacia la zona de Krasny Perchev. Pero no solo eso, tenemos más. Fíjense, hacia la zona de Kanyanska, un poco más al norte de Krasny Perchev, los rusos lograron establecer una pinza de avance desde el río Oskol, desde esta zona, y ya se acercaron a esta localidad de Kanyanska. Tenemos un avance, ya los rusos están casi cortando esta carretera que vemos acá. Ok, tenemos un avance, no tenemos el detalle, pero lo podemos ubicar en nuestro mapa de edición, amigos míos, rápidamente, y nos vamos hasta la zona de
Kupiansk. La conexión está un poco lenta hoy. Acá tenemos esta pinza de avance. Tenemos un avance allí de casi 1 kilómetro cuadrado, 0.95 en esta pinza de avance del ejército ruso hacia la zona de Kanyanka. Estamos en la región de Kharkov. Acá tenemos para que los nuevos suscriptores se ubiquen. Esta es la región de Kharkov. ¿Ok? Bueno, es lo que ha sucedido el día de hoy. Ya para finalizar, vamos a revisar lo que nos dice el Ministerio de Defensa ruso en su informe del día de hoy, 16 de marzo. Las pérdidas ucranianas fueron 1.525 militares ucranianos entre abatidos y heridos, 16 unidades de vehículos blindados, incluidos 2 tanques en las direcciones de Kursk y Donetsk, 28 sistemas de artillería, un lanzador del sistema de lanzamiento múltiple de cohetes Grab, un lanzador del sistema de lanzamiento múltiple de cohetes RAK SA-12, 43 unidades de vehículos especiales, 141 vehículos aéreos no tripulados, 2 estaciones de guerra electrónica Quertus, 5 estaciones de guerra electrónica que no se especifican sus modelos. Además nos dice que en la región de Donetsk fue destruido un almacén de recursos materiales, un centro de control de vehículos aéreos no tripulados fue destruido en la región de Kursk. También con los ataques con drones kamikaze Geran 2 el día de hoy se produjeron daños en instalaciones de infraestructura, en aeródromos militares, talleres de producción de vehículos aéreos no tripulados y lugares de almacenamiento. La defensa rusa estuvo activa y derribaron 4 bombas guiadas JDAM. Todo esto en las últimas 24 horas, amigos míos. La situación en el entorno de la geopolítica nos sigue diciendo que los rusos lanzaron la pelota hacia la parte norteamericana. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que esta semana, el lunes o esta semana, iban a responder la contrapropuesta de Rusia sobre este plazo de 30 días que seguramente los rusos no aceptarán. Bueno, amigos, gracias a todos por sus visitas, gracias a todos por su like. Los likes son completamente gratis acá en la comunidad de YouTube. Nos vemos mañana, donde a través de las notificaciones de nuestro mapa estaremos revisando todo lo que acontezca en el frente ruso-ucraniano. Un abrazo a todos.